Capítulo 9. La sacerdotisa de la masacre. Fiu. Entré al área de baño de nuestra posada y dejé salir un suspiro. La habitación estaba llena de vapor. Simplemente me lavaría y luego entraría al agua. Vaya. Ciertamente no me gustaba el sonido de esa voz. Miré en su dirección, y por alguna razón inexplicable, Zodia ya estaba ahí, en el agua, y mirando hacia mí. Ella incluso tenía su ropa puesta. Esto era completamente nuevo para mí. Buenas noches, Dulce Nafumi. Qué coincidencia encontrarte aquí. ¿Coincidencia? ¿En el baño de hombres? Y ya te lo dije, no me digas Dulce. ¿El baño de hombres? Lo admito, me perdí completamente y solo terminé aquí. Increíble. Ya sabía que ella tenía un terrible sentido de la orientación, pero entrar en el baño de hombres. Por error, era incluso más increíble después de lo que había visto ayer. Casi podía creer que era posible. Además, esta es agua caliente. Pensé que era fría. ¿Todavía estás borracha? No, no lo estoy. Si tú lo dices. Zodia salió del baño y se acercó a mí. ¿Te gustaría que te lave la espalda? Este es el baño de hombres, ya vete. Oh cariño, no te gusto, pero sí estoy muy limpia, ¿de qué estaba hablando ahora? Si cualquiera de los demás me viera así, el escándalo no tendría precedentes. Solo haber entrado aquí de casualidad debido a su sentido de la orientación claramente no era suficiente explicación. Tenía que sacar a Zodia de aquí, de inmediato. No me interesa. Eres demasiado rígido. Y no de la forma divertida, ¿no puede ser un poco más blando? No. Vamos. Luego de tomar un baño es un buen momento para jugar. ¿Estás hablando acerca de la promesa de ayer? Dije. Zodia asintió ante mi pregunta. Quizás debería llamar a la seguridad y tenderle una trampa. Si pierdes, tienes que desnudarte, declaró ella. Mantén tu ropa puesta. Es un juego de cartas, deja de llevar las cosas en una dirección extraña. Entonces solo jugaremos cartas, dijo ella. Pero quiero jugar más tipos de juegos. Ella realmente había creído en mi promesa y venido a jugar conmigo. Si ella era la hermana de Sadina, esto podría terminar volviéndose bastante problemático. ¿De verdad quería estar equivocado acerca de esto? Si no lo estaba, bueno, simplemente nos abalanzaríamos sobre ella y la capturaríamos viva. Como sea, solo ve a sentarte en la silla del vestuario. Claro. Solo para confirmarlo, ¿por qué viniste el día de hoy? Para ver a la emperatriz celestial. ¿Y todavía no la has visto? ¿En serio? ¿Qué tan malo era su sentido de la orientación? Si no estaba entendiendo esto mal, entonces después de mi baño la presentaría con Raptalia y los demás junto con jugar el juego. Mientras yo consideraba todo esto, Zodia caminó hacia el vestuario. ¡Qué molestia! En ese momento una brisa pasó junto a mí. ¿Entonces ella había salido? Debido a la preocupación, me apresuré con mi baño. Fiu. Bien, ya terminé. Ahora jugaré contigo, aunque Zodia no estaba ahí. Oye, hola. Llamé, pero ella no apareció. Quizás había terminado en el baño de mujeres. Sin embargo, nosotros teníamos la posada completa para nosotros, así que definitivamente habría escuchado una conmoción si un individuo desconocido hubiera sido visto vagando por el lugar. Ah, maestro, ¿ya terminó su baño?, preguntó Filo. ¿Rafu? Eran Filo y Rapchan. Aún podía escuchar algo de ruido de fondo, sugiriendo que la lucha con Atla todavía estaba en marcha. Sí, ya terminé. Una cosa, Filo, Rapchan, ¿podrían ir a ver algo al baño de mujeres en mi lugar? Ahí dentro podría haber una mujer llamada Zodia. ¿En serio? Sí, bien. Rafu. El par fue a hacer lo que les pedí y regresó de inmediato. No hay nadie ahí. ¿Rafu? Entonces ¿hacia dónde se fue? Esa ráfaga de viento no fue ya desapareciendo. ¿Cierto? Ella debe estar perdida de nuevo. Si nos encontramos de nuevo, tendremos que hablar de eso. Por supuesto, combinando sus apariciones y desapariciones al azar con su sentido de la orientación, quién sabe dónde podría estar. No quería que ella apareciera en mi habitación. Naofumi-sama. Atla estaba gritando. ¿Todavía siguen con eso? ¿No pueden calmarse un poco?, grité. Ella está usando las cosas que le enseñó Esine para jugar con One-chan y su hermano, me informó Filo. Atla definitivamente se estaba volviendo más fuerte. Al menos Raptalia y Foul estaban siguiendo el ritmo. Sadina está del lado de Atla, diciendo que eso parece más divertido. Ella también quiere disfrutar de un baño con el maestro O. Es alcohólica, incitando los problemas de nuevo.
La batalla final estaba cerca. Este no era el momento para estar desperdiciando su tiempo. Es mejor que vaya a detenerlos. Sí. Si quieren entrar en el baño con el maestro, simplemente tienen que saltar sobre la cerca, dijo Filo. Rafu. Filo no había hecho eso esta vez, pero claramente estaba con esa idea. Tendría que tener cuidado de ahora en adelante. Y así, regresé con Atla, y eso calmó la situación. Pequeño Naofumi, el día de hoy también fue divertido, destacó Sadina. Es fácil para ti decirlo. Miré hacia Sadina, quien estaba abanicándose en el jardín luego de su baño. Raptalia y los demás estaban cansados, así que ya se habían ido a dormir. Atla había estado atada de nuevo y rodando, pero ahora estaba durmiendo bajo la vigilancia de Foul. Recientemente ella se había convertido en una tormenta. Con algo de suerte esto ayudaría a calmarla. Sadina había pasado de bañarse a beber. Con nuestra marcha forzada y todo el entrenamiento, Raptalia y el resto del grupo estaban bastante agotados. Para ser honesto, era extraño que Sadina aún tuviera algo de energía. ¿Yo? No estaba tan cansado como pensaba. Quizás era porque había logrado entender bien cómo manejar la fuerza vital, y al estar concentrado en la defensa, no tenía que moverme tanto. Probablemente debería entregar algunos suplementos nutricionales. Y dime, pequeño Naofumi, ¿qué necesitas de mí?, continuó Sadina. Bueno, están pasando algunas cosas. Entonces me desnudaré y te esperaré. ¿De dónde demonios salió eso? Maldita sea. Porque estaba teniendo problemas con personas así recientemente. Yo no iba a quedarme en este mundo. Ahora que lo pienso, he escuchado muchas cosas acerca del pasado de Raptalia, pero hay muchas otras cosas que no sé. Necesito hacer algunas preguntas más, o podría haber más problemas, expliqué. Oh, eso es todo, ¿no puedes simplemente preguntarles a los otros revolucionarios? Eso solo me dará fragmentos. Sadina, esto también es sobre ti. Hay demasiados vacíos en mi conocimiento de tu pasado. Sin mencionar que ahora pareces tener una hermana. Pequeño Naofumi. Una mujer tiene que mantener algo de misterio si quiere atraer a los hombres. Suficiente de juegos. Lancé este ataque sobre Kutenlo para lidiar con los problemas de Raptalia. Ante mi demanda, Sadina bebió un trago, me miró, y luego dejó caer el vaso con fuerza. ¿Meme? ¿Había un vaso en el lado opuesto? Muy bien. Habiendo llegado así de lejos, podría valer la pena explicar las cosas un poco más. Su voz era diferente de su tono juguetón usual. Ella sonaba igual que cuando había emborrachado a Raptalia antes del ataque a Kutenlo. Así que ya finalmente estaba lista para discutir esto en serio. ¿Qué quieres saber primero? Ya sabes algunos detalles acerca de los padres de Raptalia, ¿cierto? Ellos eran del linaje del emperador celestial y dejaron la nación debido a la lucha por la sucesión. Sabía eso. También me gustaría escuchar eso de ti, pero primero lo primero. Sadina, necesito preguntar acerca de ti. Muchas personas conocían a Sadina, y frecuentemente era llamada por varios nombres, incluyendo la sacerdotisa del dragón de agua y la sacerdotisa de la masacre. Sabía que ya había trabajado en muchos lugares, pero tenía muchas cosas más que preguntar, especialmente con respecto a por qué ella nunca se contenía, ni siquiera en lo más mínimo, cuando luchaba contra los de su propia raza. Recientemente habíamos sido capaces de capturarlos vivos con más frecuencia, pero hasta antes de entrar a Kutenlo, muchos de ellos habían escogido suicidarse antes de ser capturados. Continué preguntando, tú eres increíblemente fuerte para alguien de tu raza, y nunca he visto a alguien usar magia como tú. Muchas veces habíamos luchado con miembros de la raza de Sadina, pero aún no encontraba ninguno que usara la misma magia de rayo que Sadina. Había esperado luchar contra una horda de Sadinas, pero eso no había pasado. No todavía. Aún así, esas batallas no habían sido fáciles, ya que la anulación de nuestras armas de héroe nos forzaba a depender solo de la técnica. Vaya, podrías tener razón. Pequeño Naofumi, lo has estado haciendo muy bien, así que supongo que puedo compartir más de mí contigo. Con todos los juegos de lado, por primera vez Aina realmente comenzó a hablar de forma honesta. En la aldea, asentamiento, o como sea que quieras llamar el lugar de donde vengo, tenemos algunos problemas muy serios, incluso dentro de nuestra propia raza. ¿Hablas de diferencias entre tu gente?, me pregunté. Después de todo, había numerosos tipos diferentes de ballena asesina. Bastante diferentes cuando se comparaban entre sí. Si recuerdo correctamente, un total de 4 tipos habían sido descubiertos, incluyendo residentes, transeúntes, y marítimas, o algo así. Entonces ellos eran una raza así, parecidos,
pero no iguales. Eres cuidadosa con el uso de tus formas semihumana y de teriántropo, ¿no? ¿Hay alguna razón en especial?, pregunté. Permanezco en mi forma de teriántropo tanto como me es posible para estar a mi máxima capacidad. Solo uso mi forma semihumana cuando quiero evitar la tensión, para cosas como esa. Fue así en Siltveld, ¿cierto? Recordé a Werner y los demás prestándole atención a eso. La forma semihumana era usada como una forma de no mostrar intención alguna de atacar. Zaina probablemente creó la impresión de que su forma de teriántropo era su estado normal y luego usaba la forma semihumana para infiltrarse o cosas por el estilo. A pesar de que en Kuten las ballenas orcas probablemente son tratadas como especies relacionadas y de la misma raza, me aventuré. Esto se conectaba con mi anterior discusión acerca de las ballenas asesinas. Aquellos sin la capacidad de convertirse en semi-humanos simplemente eran llamados orcas. Estaban cercanamente emparentados, pero eran de una raza diferente y además tratados de forma diferente de los orcinus. Sí, todo esto podía ser confuso. Quizás mi familia estaba un poco más involucrada con nuestros linajes. Los humanos también hacen eso algunas veces, ¿no?, meditó ella. Sí, algunas veces. Era bastante evidente en Melromark, es decir, en lugares como ese. La reina y Melty probablemente tenían buenas familias y definitivamente se preocupaban del linaje. La reina dijo algo acerca del linaje del héroe del escudo cuando Bruja me inculpó. Mi familia es la casa que sirve al dragón de agua y la casa que realiza los castigos del emperador celestial. En otras palabras, sus ejecutores. Básicamente, la casa que realiza todos los trabajos sucios, explicó ella. Espera un momento. Cielos, ¿hacer que una hermana reemplace a Sadina? Es una familia bastante retorcida, sí. Entonces tú servías al dragón de agua, pero actuabas en nombre de la familia de Raptalia, ¿no es eso un poco extraño? Bueno, como dije, es nuestro papel hacer el trabajo sucio en lugar de aquellos de nacimiento noble, a pesar de que es tratado como impartir el castigo de los dioses, continuó ella. Entonces era una posición complicada. Entonces tú básicamente hacías las cosas que el dragón de agua y el emperador celestial no querían hacer. Vaya, bueno, si lo pones de esa forma, sí. Las sacerdotisas tienen la posición de sacerdotisa al servicio de dos dioses. Bien, avancemos. Sadina, ¿por qué puedes usar esa magia de rayo? ¿Has recibido alguna clase de bendición especial?, pregunté. Sadina era una luchadora de combate cercano y podía usar magia, e incluso magia cooperativa, convirtiéndola en una luchadora increíblemente versátil. Incluso si sus habilidades innatas no eran consideradas, sus especificaciones eran demasiado altas. ¿O estás haciendo que me sonroje? Todas estas son preguntas bastante personales. Deja de jugar. Sadina tenía un talento para desviar el tema con esa clase de comentarios. Aunque no iba a dejarla escapar esta vez, nací con esta magia de rayo. Por lo que me dijeron, es bastante rara. Aparentemente ha habido otros con este poder en mi familia, así que tal vez es algo familiar. Entonces naciste con ella. La ballena orca y la orca generalmente se basan en la magia de agua, pero mi familia tiende a tener propiedades bastante diferentes. Así que es un rasgo de tu familia. Quizás. Pero yo soy un ejemplo especialmente raro. Tal como tú no puedes embriagarte, pequeño Naofumi, ¿cómo podía responder a eso? Comer la fruta rucolo era considerado desagradable. Las personas incluso lo consideraban sacrilegio. Para el momento en que tuve autoconciencia, estuve al tanto de mi magia de rayo y ya podía usarla. Ser capaz de controlar el rayo libremente bajo el agua, eso tenía que ser muy poderoso. Para ser honesto, la única vez que la había visto estar cerca de tener problemas fue cuando ella luchó contra nosotros, e incluso en ese momento, no estaba seguro de que hubiera estado luchando en serio. Entonces la batalla contra el dragón demonio. Quizás esa fue la única vez en la que ella realmente no pudo hacer nada. Mi casa ha servido por mucho tiempo al dragón de agua. Comencé mi trabajo como la sacerdotisa a una edad muy temprana y maduré rápidamente desde que era pequeña. Los semihumanos y los teriántropos podían madurar rápidamente al subirlos de nivel. Raptalia también tenía una diferencia enorme entre su apariencia y su edad real. Esto significaba que Sadina había recibido una educación especial desde pequeña. Después de eso, comencé a trabajar para la aldea y la nación. Es por eso que no tengo muchos amigos de mi edad, dijo ella. Ahora todo tiene sentido. Oh, pequeño Naofumi, eres tan malo. Sí, entonces ¿cómo fue que ese ambiente te convirtió en esta persona? Ni idea. Ni yo estoy segura de eso, ¿realmente esta era su personalidad natural?
Además, ser capaz de entrenar tanto como quería en el castillo del emperador celestial. En la antigua capital es una parte de ello. Tuve la oportunidad de aprender cualquier arte marcial que quisiera, y de muchos tipos diferentes de personas. Le restas demasiada importancia. ¿Crees que está bien para mí ser un poco presumida respecto a esto? Como, por ejemplo, decir que quizás soy un genio del combate al nivel de Atla. Preguntar si está bien ser presumida es un poco extraño, ¿sabes? Respondí. Aunque era verdad. En todos los aspectos, manejo en el combate, y en todo, ella era un monstruo con altas especificaciones. De hecho, yo casi sentía la necesidad de preguntarle en qué era mala, en términos de ser capaz de aprender cualquier cosa solo observando, tal como Atla. En efecto se podía decir que Sadina tenía las mismas sensibilidades en el combate. Tienes un excelente sentido común para el combate. Admitiré eso, afirmé. Me elogiaste, sí. Esta no es una situación como para gritar sí. Por supuesto, mi razón principal era beber después del entrenamiento. Debí suponerlo. ¿Entonces has estado bebiendo desde hace mucho? Sí. Ahora que lo pienso, supongo que estaba evadiendo la realidad. Tenía mucha presión por parte de mi familia y todo eso. Apuesto a que también podría haber tenido una conversación honesta contigo en ese entonces, dije. Saina mostró una sonrisa incómoda ante mi comentario. Pequeño Naofumi, si te hubiera conocido en ese entonces, tal vez yo habría terminado siendo como Atla. Incluso ahora no creía que ellas fueran tan diferentes, pero logré contenerme de decir eso. Aún así, si Saina nos atacaba con toda su fuerza, no creía que Raptalia o Foul pudieran detenerla. Ella continuó, en fin, nos estamos saliendo del tema. Hice 3 trabajos. Primero, mi trabajo como la sacerdotisa del dragón de agua. Esto involucraba escuchar la voz del dragón de agua, recibir sus bendiciones, y conducir sus ceremonias divinas. Bueno, mis padres realizaban las ceremonias, así que en realidad solo escuchaba la voz del dragón de agua. Sadina era la sacerdotisa. Tal vez una un poco delincuente. Podía imaginarla fácilmente robando el vino sagrado y emborracharse con él. Aunque yo aún decía todas las plegarias, dijo ella. Bien. ¿No estás interesado en lo que hice como sacerdotisa? Solo necesito un resumen, no los detalles. ¿Realmente no tienes interés en el pasado, o sí, pequeño Naofumi? Amo eso de ti. Yo no entiendo por qué, dije. No sonaba como un cumplido. El siguiente trabajo fue ser la sacerdotisa para el emperador celestial. Aquí además había una variedad de sacerdotisas sirviendo para otras cosas. Y también sacerdotes. Como debes saber, yo era la representante de mi especie. Cuando ocurría una crisis, tenía que luchar contra una gran variedad de enemigos como un símbolo de autoridad. ¿Entonces eras más una general que una sacerdotisa? No te equivocas con eso. Estos oficios eran tratados como sacerdotisas y sacerdotes porque servían a un dios. Por ejemplo, el maestro Erard, ese que te da tantos problemas. Técnicamente, él también es un sacerdote. Cielos. Ese viejo verde era un sacerdote. En fin, esto significaba que era como el rango de un noble, un título dado a los mejores generales y artesanos de la nación. Esta de verdad era una cultura bastante única. Entonces, como una extensión de eso, la responsable de manejar el lado oscuro del país era la representante de la raza de las ballenas orca, la sacerdotisa del dragón de agua, continuó explicando ella. ¿Eras una ejecutora, la que ejecuta la pena de muerte a los criminales? Así es. Mi papel era el de una ejecutora. Es por eso que era llamada la sacerdotisa de la masacre. Ya veo. A partir de lo que estaba aprendiendo de la nación del tiempo que Sadina estuvo aquí, estaba claro que ella había ocupado una posición bastante retorcida. También parecía haber mucho que yo aún no sabía. Tuve que realizar todo tipo de ejecuciones. Electrocutar con magia de rayo, cortar cabezas con una katana, atravesarlos con un arpón. De todo tipo. Fiu. Hay todo tipo de estipulaciones detalladas acerca de cómo llevar a cabo una ejecución, esto dependiendo del crimen. Podemos ser un país pequeño, pero estaría sorprendido. También se retroalimentaba de los problemas que estábamos teniendo como nación. Con respecto a las ejecuciones, mi experiencia limitada eran solo cómics, juegos violentos y materiales de hace mucho tiempo que había visto en línea. Así que era totalmente incapaz de imaginar el sufrimiento de Raptalia y los demás, aquellos que habían pasado por torturas reales. De acuerdo a mi propia discreción, a veces también luchaba contra los condenados. Como, por ejemplo, si podían vencerme,
podrían salir en libertad. Eso les facilitaba aceptar su destino. Una lucha a muerte en vez de solo ser ejecutados. Sadina había sido forzada a realizar ejecuciones, solo porque era su trabajo. Entonces ella había aliviado su culpa al darle al otro lado la ilusión de una oportunidad. No estaba justificando sus acciones, pero alguien tenía que hacerlo. Hacer los trabajos sucios de la forma correcta. Para decirlo claramente, Sadina de alguna forma estaba rota como humana. Pero al estar al tanto de eso, ella también había sido capaz de superarlo. De alguna forma, incluso aunque ella era mayor que yo, sentía una debilidad en Sadina que antes no había visto. Ya veo. Habría sido fácil proporcionar algo de simpatía barata y pretender entenderlo, pero eso no iba a consolar a Sadina. Dicho eso, la única cosa que podía hacer era sentarme a su lado y escuchar en silencio lo que ella tenía que decir. Entonces el silencio llegó. Sadina sacudió su botella de vino, me dio un vaso, y luego bebió. Ella no quería simpatía, solo escuchar era suficiente. Tomé el vaso, el cual estaba lleno de vino, y me lo bebí. Sadina se rió, aunque a mí no pareció algo tan impresionante, ella de verdad estaba disfrutando este momento. Incluso si Sadina sufría todo lo que yo personalmente había atravesado, la misma letanía de dolor, ella aún estaría sentada de esa forma riendo. De hecho, me estaba comenzando a sentir un poco estúpido, cargando tanto peso sobre mis hombros. Aunque, solo pensando eso, ciertamente no era suficiente para que yo fuera capaz de dejarlo en el pasado. Suena a un trabajo con muchos problemas. ¿Tú crees? Sí. Mi única preocupación real fue no haber sido un oráculo. Ah, de nuevo ese poder sospechoso, dije. Ese comentario hizo reír a Sadina. No parecía que estuviera ebria, sino que era algo más. Algo un poco diferente. En ese entonces era terrible a la hora de actuar, así que mis preocupaciones eran bastante evidentes, se lamentó ella. En estos días ella nunca mostraba nada de su verdadero yo. Por lo que me dijeron, las bendiciones del emperador celestial me habrían permitido hacer algunas cosas increíbles. Ellos deben haber estado hablando acerca de las piedras de Sakura del destino. Cuando vivía aquí no eran tan estúpidos como lo son ahora, eso significaba que solo ser bendecida un poco por el emperador celestial había formado alguna clase de complejo en Sadina. Mis padres eran bastante rigurosos conmigo debido a eso. Siempre esperando demasiado. Ellos para mí no eran como padres reales en lo absoluto. Por lo que dices, ellos solo te lanzaron el trabajo encima. Sí. Desde que puedo recordar, yo era un buen rival para ellos a la hora de fuerza pura. Y estoy suponiendo que tus padres no eran débiles. Tú simplemente eras demasiado fuerte. La única razón por la que no eres un oráculo es porque puedes soportar el alcohol, que significa que no pierdes el control y escupes tonterías espirituales como esos otros charlatanes. Vaya. Sadina también se rió por eso. Podrías tener razón. Nunca cometí algún error grave, y si también hubiera sido un oráculo, se decía que yo habría sido la sacerdotisa más grande de la historia. Oye. No menosprecies el único poder que tengo, no emborracharme. Lo sé. Ahora todo parece bastante infantil. Solo eran un montón de personas emborrachándose y proclamando que los ancestros les estaban hablando y otras cosas imposibles, se lamentó ella. Qué situación tan descabellada. Estas eran las clases de anormalidades que solo veían la luz con una perspectiva más amplia. Casi estaba comenzando a sentir pena por ellos. Mis propios padres también habían sido bastante despreocupados. Todas las partes ya se habían dado cuenta de ese hecho. Llegando a mi edad, y habiendo llegado a conocer bastantes cosas de este amplio mundo, ahora entendía que existía tal cosa como una compatibilidad entre padres e hijos. No era como si algún lado tuviera la culpa, pero sí creía que yo tenía algo de experiencia con un caso de incompatibilidad. Con todo eso dicho, la familia de Sadina era realmente retorcida. Sadina había sido forzada a convertirse en adulta sin conocer la dicha de ser una niña. Comencé a preguntarme si quizás yo le había estado haciendo lo mismo a Raptalia. Quizás ella necesitaba más tiempo para descansar y actuar un poco más de acuerdo a su edad. El emperador celestial de ese entonces era el abuelo de Raptalia. Él estaba constantemente enfermo. Él y Máquina siempre se aprovechaban de mí, diciendo que yo era una sacerdotisa inferior sin ningún poder de oráculo, continuó ella. Ya los odio a ambos. No se puede evitar. En cualquier caso, justo cuando estaba comenzando a sentir que esos días continuarían hasta mi muerte, conocí al padre de Raptalia. Sadina miró hacia el cielo como si estuviera disfrutando del recuerdo. El siguiente emperador celestial, dije, sí. Él tenía un gran sentido de la responsabilidad, una gran credibilidad, y las personas siempre estaban a su alrededor. Incluso mientras lo decía,
Sadina miraba hacia mí. Sí. Pequeño Naofumi, cuando tú estabas cuidando a los niños en la aldea, me lo recordaste, quizás un poco más blando. Esa amabilidad era la misma. No estoy seguro de cómo responder a eso. Es decir, yo estaba actuando como un padre para Raptalia, así que quizás podía haber una similitud ahí, pero yo no era amable. ¿Yo era un dictador? Después de todo el castigo que yo había recibido, él me consoló y me preguntó si tenía algún problema. Entonces hablamos de toda clase de cosas, continuó ella. ¿Con qué un encuentro clave en su vida? Era difícil imaginar un momento donde la increíblemente competente Sadina hubiera tenido alguna clase de problema. Él también podía soportar el alcohol. Cielos, el hombre sí que podía beber. Él incluso era una seria competencia para mí. Ella obviamente estaba disfrutando recordar y me sonrió. Él fue la mejor persona que había conocido, hasta que te conocí a ti. Entonces te gustaba porque podía beber. Es decir, ya sabes, como un hombre. En realidad, no teníamos esa clase de relación. Por supuesto, sí lo amaba, pero... Él nunca me miró de esa forma. Quiero decir, yo no iba exactamente por los alrededores. Declarando mis sentimientos, explicó ella. ¿No lo hizo? Entonces algo había cambiado, ya que ella siempre lo estaba haciendo en mi caso. ¿Nunca hizo lo mismo con el padre de Raptalia? Ella continuó. Dentro de todos los hijos del emperador celestial, él era el que estaba más arriba en la línea de sucesión. Pero creo que tenía algunos medio hermanos más jóvenes. Había habido una especie de asesinato, ¿cierto? Ralúa lo había mencionado. Continúa. Di lo que recuerdas, dije. El padre de Raptalia también me dio un recorrido por la antigua capital. Me llevó a muchos lugares interesantes. Suena muy bien. Él era una persona considerada, pero, tal vez debido a eso, también se sentía como si hubiera experimentado muchas cosas malas. Él comenzó a hablarme porque quería saber qué eran las cosas que en realidad hacía un ejecutor. La curiosidad mató al gato. Él suena como el tipo que se mete en toda clase de problemas. Puede que tengas razón, pero también tengo que agradecerle por salvarme. En ese entonces, yo lo estaba pasando muy mal. Ella había sido demasiado desafortunada con la vida en la que nació. Eso era un hecho. Probablemente no podía evitarse que su personalidad fuera un poco retorcida como resultado. Ella continuó. Realmente creó una impresión en mí cuando, luego de escuchar acerca de mi trabajo, él se disculpó por preguntarme un tema tan doloroso de forma tan casual. Esa fue la primera vez que alguien te dijo algo así, deduje. Zaina miró hacia el cielo sin nada de su humor usual. ¿De verdad lo amabas, no es así? Tal vez no de la forma que tú estás pensando. No después de conocerte a ti, pequeño Naofumi, y comparando ambas experiencias, reconoció ella. Por favor. Pero, aún así, ella no tenía dudas al respecto. Y, como sea, él ya tenía a alguien especial. La madre de Raptalia, me aventuré. Sadina sintió silenciosamente. ¿Pasaba algo con eso? Ella habló un poco más. Ella era del tipo mapache, creo, muy alejada de forma sanguínea del emperador celestial. Por supuesto, eso no hizo ninguna diferencia para el padre de Raptalia. Él de todas formas la escogió. ¿Cómo se conocieron esos dos? Ella era una sirvienta en el castillo. Una gran cocinera, y también podía manejar otros quehaceres del hogar. Era inteligente y amable. Una verdadera madre, ¿sabes? El padre de Raptalia estaba completamente enamorado, y ella lo hizo trabajar para ganársela. A partir de la respuesta de Sadina, toda la cadena de eventos sonaba bastante placentera de contemplar. De todos modos, el tiempo pasó de esa forma, con la salud del emperador celestial empeorando gradualmente, y por lo tanto la discusión se centró en quién tomaría su lugar. Fue entonces cuando los ataques sobre el padre de Raptalia comenzaron, quién era el siguiente en la línea de sucesión. Lo llamaron indigno de tomar el trono debido a su forma de ser. Sí, leí acerca de cosas como esas sucediendo en la historia de Japón. Durante el periodo Edo, todas esas luchas internas dentro del harem. Odiaba esas estúpidas luchas por el poder dentro de las mujeres, o tal vez, más precisamente, aquellos que contaminaban el mundo que finalmente estaba en paz luego de un largo periodo de conflicto. En cualquier caso, podía ver por qué el padre de Raptalia había huido de ese poder. Ella continuó. Él nunca había hecho nada públicamente incorrecto, pero los rumores permanecieron. La condición del emperador celestial solo empeoró luego de que también se reuniera con el padre de Raptalia.
Eso definitivamente sonaba como alguna clase de conspiración. Él me dijo que, si las cosas continuaban así, la lucha por convertirse en el próximo emperador celestial iba a hacer que lo mataran. Ya que la única otra opción era terminar involucrado en un conflicto indeseado, él decidió huir y me pidió que me uniera a ellos. Él te arrastró hacia algo problemático. En realidad no. Los padres de Raptalia eran los únicos buenos conmigo, y yo me sentía completamente indiferente cuando se trataba de la lucha para volverse emperador. Sin esa sospechosa habilidad de oráculo, parecía que su posición había sido bastante baja. Imagínense creer que Sadina no tenía habilidades innatas. ¿Acaso siquiera tenían ojos? Él estaba buscando personas que lo ayudaran. Hablé con el dragón de agua acerca de lo que debería hacer, y él me dijo que debería ir con ellos para protegerlos. Así que escogiste irte. Sí. A causa del dragón de agua, otros colaboradores, y Ralúa y la actual resistencia, me fue dado el aparente castigo de tener mi nivel reiniciado, y después ser asignada la protección de los padres de Raptalia. Así que ella también había desempeñado el papel de protectora en ese entonces. Ella continuó. Durante nuestro viaje, los padres de Raptalia se convirtieron en mi familia y me enseñaron todo tipo de cosas. Me dieron a probar lo que era vivir en una familia normal. Desde esa perspectiva, ellos son como mis verdaderos padres. Esos recuerdos para mí son más preciados que cualquier otra cosa. Eso explicaba por qué Zaina apreciaba tanto a los padres de Raptalia, y, por consiguiente, a Raptalia. Después de eso, vagamos por muchos países, simplemente dejando que el viento nos llevara, hasta que terminamos en Melromark, un país que discriminaba a los semi-humanos. Y en ese entonces fue cuando conocimos al gobernador que quería consolidarse con las naciones semi-humanas. Suena como un periodo difícil. Aunque, por la forma en que Raptalia te habla, parece que ella mantiene un poco su distancia, me pregunté. No se sentían como hermanas que habían sido criadas juntas. Sadina era más como la chica mayor del mismo vecindario. Eso es porque una vez que la madre de la pequeña Raptalia quedó embarazada, yo por supuesto mantuve un poco más de distancia. Al padre de Raptalia no parecía importarle. Pero yo no quería que su hija terminara como yo. No creo que ellos pudieran haber provocado eso, incluso si lo hubieran querido así. Vaya. Así que estas dos personas tan preciadas para ella habían muerto en la primera ola. Por supuesto que ella se preocuparía por Raptalia. Al no recibir amor de sus propios padres, los padres de Raptalia habían tomado su lugar para darle a ella mucho amor y cariño. Pensándolo de esa forma, Sadina realmente era como la hermana mayor de Raptalia. Sadina, esto me ha dado algo de información acerca de tus orígenes, y acerca de los padres de Raptalia. Finalmente, necesito escuchar acerca del linaje del actual emperador. Celestial, declaré, con respecto a eso, no sé más que los reportes. Supongo que no. La información proporcionada por Ralúa era que la batalla por la sucesión había visto muchos asesinatos y otras conspiraciones, y ahora en Cutenlo solo quedaba una persona que era del linaje del emperador celestial. Es más, esa persona era un niño que amaba a los filoriales, había dado la orden de proteger la vida, y puesto bendiciones de piedra de Sakura del destino sobre sus subordinados como si estuviera repartiendo dulces. Entonces, el verdadero poder yacía detrás del trono, con el emperador celestial simplemente actuando como una marioneta. Máquina era quien en realidad estaba jalando de los hilos. Entonces ella declaró, aún así, nunca creí que estaría de regreso en Cutenlo, tratando de tomar el control de la nación. Ni siquiera lo soñé. Después de eso, Sadina bebió un trago. Había un vaso al lado contrario frente a ella, incluso si no había nadie ahí. Quizás ella les estaba haciendo una ofrenda a los padres de Raptalia, como si tuviéramos elección. Si tienes alguna queja, compártela con las personas de aquí que permitieron que pasara todo este desastre, resoplé. No me estoy quejando. Aunque se siente extraño luego de haber estado tan obsesionada en una posición tan inútil. En una acción un poco fuera de lugar para mí, me acerqué a la elocuente Sadina, le di un abrazo, y le acaricié la espalda. Yo pienso que los padres de Raptalia también estarían orgullosos de ti. Quizás ellos te dirían que te estás esforzando demasiado. Que necesitas relajarte un poco, la consolé. Ella siempre estaba muy animada, pero ahora claramente se estaba esforzando mucho. La razón por la que estaba provocando problemas con Atla de seguro era porque quería comprobar la verdadera fuerza de Raptalia, pero he fallado en proteger a muchas personas. A aquellos de la aldea, e incluso a los propios padres de Raptalia, se lamentó ella. Sé que esto no va a ser de mucha ayuda viniendo de mí, pero igual voy a decirlo. ¿Qué crees que eres? ¿Un dios todopoderoso? Por supuesto,
Habría sido increíble si pudieras haberlo salvado, pero desafortunadamente, ninguno de nosotros es un dios. Al menos cuando yo tenía a Rapchan sobre mi cabeza, no había visto a ningún fantasma en la aldea. Raptalia también parecía haber estado sufriendo de pesadillas, pero ella lo había superado. Tal vez solo soy capaz de hacer comentarios irresponsables, pero si alguien dice cosas como: Sadina, ¿debiste habernos salvado? Mentirosa. Diría que simplemente no les hicieras caso. Si existe alguien que dependa tanto de los demás, no lo necesitamos, ¿no era ese el caso? ¿No era eso depender completamente de alguien? Yo era el héroe del escudo. ¿Cuántas veces había terminado preguntándome por qué tenía que defender a aquellos tan dependientes de mí? Por supuesto, defender a las personas era mi única forma de avanzar. Así que las defendía, le pregunté. ¿Los padres de Raptalia habrían dicho algo así? No, nunca. Ellos eran más del tipo de correr hacia el frente y distraer al enemigo, si es que eso significaba salvar a sus aliados. Exactamente. Sadina, tú buscaste a los esclavos del Urolona en Celtole para salvar a Raptalia. Creo que eso es más que suficiente. Incluso si los cazadores de esclavos hubieran sido rastreados, habría sido difícil para Sadina, una teriántropo semihumana, rescatar a Raptalia y a los demás de la aldea si caían en manos del corrupto Melromarc. Así que ya los había salvado de forma indirecta en Celtole. Ella había hecho todo lo posible por ellos. En efecto, su única pizca de mala suerte fue que yo había comprado a Raptalia. Podría ser que yo era quien Raptalia no necesitaba, la consolé. En fin, ahora soy yo quien está actuando como un padre para Raptalia. Seré cuidadoso de dar lo mejor sin aplicar mucha presión para que así no tengas que preocuparte. Dejé de abrazar a Sadina y la miré directamente. ¿Entonces yo debería estar aspirando a convertirme en tu esposa y la madrastra de Raptalia?, preguntó ella. Solo podía suspirar de la exasperación. No había forma de razonar con Sadina en este punto. Ella entonces anunció: muy bien, pequeño Naofumi. Yo también me esforzaré. Sadina trató de ponerse de pie como si estuviera lista para saltar sobre mí. La mantuve en su lugar presionando gentilmente sus hombros y me puse de pie primero. Tenía que escapar de este lugar. Ella estaba lista para atacar. No necesitas esforzarte tanto. No olvides los problemas con el alcohol, en vez de eso trata de dormir un poco, declaré. Oh, pequeño Naofumi, no te atrevas a huir de mí. ¿Qué es todo este ruido, Sadina? ¿Qué estás haciendo? Apareció Raptalia, viniendo a ver de qué se trataba todo el alboroto, y eso solo empeoró la situación. Entonces sería lo de siempre. Al final, no hubo tiempo para hablar acerca de Sodia o de si ella en realidad era o no la hermana de Sadina. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.